el título lo dice, la comunidad de aprendizaje profesional, el desarrollo profesional de los docentes prácticos reconocidos. Es un trabajo de investigación que he realizado en el marco de mi tesis doctoral, en el doctorado en Ciencias de la Educación, aquí en la Universidad de Perú, bajo el asesoramiento de la doctora Carmen Díaz Daza. Para la presentación lo he organizado en 5 partes. La primera es los objetivos, el marco teórico, la metodología y los hallazgos. Lo voy a pasar de una manera un poco ágil para que pueda concentrarme en el objetivo que nos explico con razones y recomendaciones. Nosotros, la revisión de la literatura nos muestra ya en el 2018 que los docentes mostraban un alto interés por capacitarse. Sin embargo, estas capacitaciones se encontraban eran de una forma parcelada, tradicional e insuficiente. A esto la encuesta a docentes en 2018 nos muestra que hay un 47.6% de docentes que les gustaría recibir formación en planificación de procesos considerando necesidades de aprendizaje, realmente una capacitación, una formación contextualizada. Frente a esta situación, emerge como una estrategia las comunidades de aprendizaje profesional que está basada en sus pilares, que es el desarrollo profesional docente, a través de la práctica reflexiva y el aprendizaje entre pares. Entonces, esta es una estrategia. Pero así me escucho mejor. Gracias. Entonces, esta estrategia es utilizada por el Ministerio de Educación ya desde los años 2015, comienza a ser impulsada en su aplicación, en su ejecución. También está ya desde el 2014 en el marco del buen desempeño directivo en el dominio. Las preguntas y objetivos de la investigación, para esto planteamos 2 preguntas principales. ¿Cómo se desarrolla una CAP como estrategia de desarrollo profesional docente, de docente reflexivo? Y la segunda pregunta, ¿cómo se realiza la práctica reflexiva de un docente en una comunidad de aprendizaje profesional? Planteamos 3 objetivos. El primero, analizar las actividades que desarrolla la CAP orientada al desarrollo profesional de docentes reflexivos. La segunda, analizar el aporte de la CAP al desarrollo profesional de docentes reflexivos. Y la tercera, analizar la percepción de los docentes de una CAP en relación a su práctica reflexiva. El marco teórico se plantea con 2 capítulos centrales. El primer capítulo se concentra en hacer una conceptualización sobre lo que es la reflexión y la práctica reflexiva como estrategia de desarrollo profesional. Partimos desde los estudios del pragmatismo de John Dewey, pasamos a los trabajos de la reflexión en acción sobre la acción de Donald Trump, para llegar a lo que es la reflexión contextualizada planteada por el canadiense Maurice Buckley. Luego vemos en este trabajo justamente la sistematización de la práctica reflexiva con los trabajos de Rebecca Polish y la práctica generativa de Andrea Rodríguez. Con este primer capítulo, donde planteamos justamente esta conceptualización de lo que entendemos por práctica reflexiva, la reflexión de la práctica reflexiva, nos concentramos en el segundo capítulo en desarrollar lo que son las comunidades de aprendizaje profesional como estrategia de desarrollo profesional docente. Partimos de las dimensiones de la CAP, son 7 dimensiones que plantea la canadiense Marie Leclerc, y que sus trabajos han sido justamente tomados en diferentes contextos a nivel internacional para la implementación de las comunidades de aprendizaje profesional. Nos centramos en lo que es el aprendizaje colaborativo, que justamente ya Maurice Buckley habla de la reflexión contextualizada de los docentes, el aprendizaje entre pares, y en el desarrollo profesional docente en la escuela tomamos los trabajos de Martin Hammond y de Denis Dayan para la respuesta. Una vez planteado este objetivo, el diseño en cuanto al diseño metodológico se trata de un estudio de caso múltiple, son 4 casos. Para esto, como ustedes podrán ver a la derecha, hemos tomado nosotros una adaptación del modelo de Jin sobre el estudio de caso múltiple.
Al ser la CAP un fenómeno en contexto real, el estudio de caso descriptivo de diseño múltiple era lo que mejor se adecuaba. Pero este trabajo se define antes de la pandemia, por lo cual se plantea trabajar con técnicas etnográficas en la recolección de datos. Pero cuando llego a la etapa de la recolección de datos, nos encontramos en plena pandemia, en el 2020. En ese momento, una nueva revisión de la literatura con los trabajos de Hernán García del 2020 nos muestran que podemos migrar a la ciberetnografía. Entonces, de esta manera se realiza la recolección de datos. Cumplimos con los criterios de calidad y con los criterios de ética recomendados en el reglamento de la universidad. Son 4 casos, como les decía, en 4 instituciones educativas en 4 ciudades. Como ustedes pueden ver, tenemos Sullana, Trujillo, Pucallpa y Cusco. Previo a la pandemia ya habíamos realizado una aplicación del instrumento de entrevista semiestructurada. Habíamos hecho una primera validación, pero al encontrarnos ya en situación de pandemia y al trabajar ya con técnicas ciberetnográficas, se imponía de todas maneras una nueva prueba piloto de la virtualidad que pudimos realizarla en la ciudad con docentes de la ciudad de Tumbes. Con este instrumento validado, aplicamos los criterios y uno de los primeros 8 criterios para seleccionar a los casos. Pero uno de los primeros criterios era que fueran escuelas que hayan participado del programa de asistencia técnica mentoría del Ministerio de Educación entre los años 2019 y 2020. Un segundo criterio bastante importante, que tengan conectividad y que realicen sus reuniones de comunidades de aprendizaje profesional de manera virtual. El criterio que ha determinado que escuela participó para determinar los 4 casos fue el criterio 8, la aceptación del directivo y de los docentes de participar en la investigación, porque eso significaba que yo iba a participar en todas las comunidades de aprendizaje profesional, estando ahí de manera virtual y con equipo. La recolección y el análisis de los datos lo hemos realizado justamente a partir de la observación participante, mayoritariamente con la plataforma Zoom, también con Meet, la entrevista individual semiestructurada a partir de la plataforma Zoom, que nos ha permitido hacer una revisión metodológica, y para el proceso de codificación utilizamos el programa de. Como ustedes podrán ver en el trabajo de campo, son 52 horas de observación de las comunidades de aprendizaje, 18 sesiones de comunidades de aprendizaje observadas, 41 horas de entrevistas individuales y han sido entrevistadas 27 personas entre docentes y directivos de las escuelas. El análisis de datos ha sido realizado con el uso del software Atlas. Y este software nos ha permitido pasar con el primer teórico justamente por los 3 niveles de codificación, la codificación abierta, la codificación axial y llegar a un tercer nivel de codificación selectiva. En los hallazgos, como ustedes pueden ver en las imágenes, cada una de las escuelas tiene su propio desarrollo de la comunidad de aprendizaje profesional y cada CAP tiene su propia identidad, ¿no? Y como aquí lo pueden ver en los colores, no en todos los casos es igual. Siguiente. Quisiera compartir brevemente algunos extractos de las entrevistas realizadas que nos demuestran en estas dimensiones de la CAP cómo se vivió y por qué es una estrategia emergente que resulta para los docentes, ¿no? En la primera dice la docente que encontrándose en problema. Mirar en la plataforma las clases que enviaba. Yo sacaba y no sabía qué hacer. Enviaba las tareas a los niños. Y decía, ¿qué me toca ahora? ¿Qué hago ahora? Pero en todo este tiempo que he aprendido en la CAP, ahora tengo tanta facilidad de trabajar con los niños. Encontró ahí la solución a mi trabajo. En el número 4, me hace sentir muy bien, porque cuando uno quiere participar en esa reunión, y sobre todo cuando la coordinadora o la subdirectora, las personas que estamos ahí, toman en cuenta nuestras opiniones y nuestras ideas, uno se siente muy bien, uno dice realmente que estoy aportando. Y esto es sumamente importante porque los docentes dentro de la CAP tienen una participación activa, no están en modo de capacitación pasiva, sino activa. Y además esto es doblemente importante porque el refuerzo de un docente dentro de la escuela puede ser un referente de aprendizaje para sus colegas.
En cuanto al análisis transversal de los 4 casos, quisiera comenzar por una cita de John Dewey que me parece que define bastante bien lo que encontramos. La función de la reflexión consiste en producir una nueva situación en la cual la dificultad encuentra solución, la confusión se disipa, la preocupación se suaviza y la pregunta es respondida. Justo como las entrevistas nos muestran en los análisis. En el análisis transversal encontramos 2 niveles en los que se desarrollan la CAP. Un primer nivel donde hay 3 dimensiones de la CAP que son básicas a desarrollar para poder tener una CAP y una escuela. La primera es la dimensión organizacional. ¿Quién organiza? ¿Cómo se organiza? ¿Cuándo se organiza? ¿Dónde se organiza? La dimensión participativa. ¿Cómo hago como directivo para poder generar estas interacciones en las relaciones entre los docentes y los directivos? Que a su vez está ligada a la dimensión emocional. Como yo genero este espacio de confianza y reconocimiento con los docentes para que ellos puedan participar. Estas 3 dimensiones, al ser cumplidas, que son el primer pilar, son la base para poder llegar a un segundo nivel donde ya en este ambiente, en este clima de trabajo colaborativo, de pares y de confianza, voy a poder aprender en la dimensión pedagógica. ¿Y cómo aprenden acá? Con una estrategia que es compartir la experiencia. Un docente trae una evidencia de trabajo de sus estudiantes, la muestra y dice, esto es lo que mi estudiante ha realizado, y se comienza a analizar y a discutir, y ahí comienza el proceso de reflexión, de dimensión reflexiva, sobre la práctica. Ahí comienza el proceso de la práctica reflexiva. Me fue bien, me salió bien, ¿por qué? No supe hacerlo, no resultó, ¿por qué? Y en este trabajo colaborativo entre pares, donde hay esta práctica reflexiva, es importante este primer nivel para que los docentes acepten justamente la comunicación o el comentario de los colegas. Siguiente, por favor. En cuanto a las ideas de la discusión, las hemos organizado en 6 ideas principales. La primera se llama la organización de la CAP, de la normativa a la sostenibilidad. Si bien el marco del buen desempeño directivo ya anuncia desde el 2014 la función de las CAP, no significa, por lo tanto, que todas las escuelas hayan desarrollado la CAP porque están en inicio de desarrollar una. Entonces, no es la normativa lo que hace automáticamente se decide. En los 4 casos se desarrolló porque tenían el programa de mentoría donde el director les ha ayudado en la implementación y les ha enseñado cómo hacer, ¿no? Sin embargo, para que sea sostenible la CAP se presentan varias dificultades a nivel de organización. Solo los docentes, perdón, de las 4 escuelas, solo una escuela es de secundaria y 3 escuelas de primaria. Pero en la normativa peruana tenemos que solo los docentes de secundaria cuentan con 2 horas semanales dentro de su carga horaria para poder realizar trabajo colaborativo en la escuela, mientras que los docentes de primaria no cuentan con esas horas. Por lo tanto, el desarrollo de la CAP se está asentando sobre el trabajo voluntario de los docentes y sobre el trabajo de liderazgo del directivo para motivarlos y que puedan asistir. En este caso, la pandemia creo que ha sido un factor importante porque ayudó a hacer el lugar no solo de encuentro a nivel emocional, porque la dimensión emocional ha jugado un rol importante, pero sino también para encontrar la respuesta a esta dificultad y cómo trabajar. El segundo punto de discusión son las prácticas pedagógicas utilitarias y contextualizadas. El mayor valor que le dan los docentes a la CAP en las escuelas es que se trabaja el día a día de la clase. Lo que ocurre en el día a día de la clase en la escuela, los docentes lo traen a la casa y automáticamente es eso lo que se trabaja. Por lo tanto, es un aprendizaje digital. Yo aprendo hoy cómo resolver, por ejemplo, los temas de retroalimentación para mis estudiantes. Pero esto tiene un valor importante porque ellos perciben que esa formación está totalmente alineada a sus necesidades. Y recordemos que la prueba ENDO del 2018 nos decía que los docentes
ya no estaban asistiendo mucho a estas capacitaciones que eran parceladas porque eran descontextualizadas. En cambio, la CAP da una respuesta a lo que pasa en la escuela. Además, todos los que participan de esta CAP comparten la misma escuela, comparten el mismo grado y comparten las mismas dificultades. Por lo tanto, el aprendizaje colaborativo cobra otro sentido. El tercer punto es la despriorización de la práctica pedagógica en la CAP. Eso es un tema sumamente relevante, ¿no? El tener el docente que trabaja solo, aislado en su clase, pasa totalmente en la CAP a mostrar, ¿no? De manera colaborativa, en la pantalla, porque era virtual, en la pantalla, una producción de uno de sus estudiantes. Automáticamente él comparte su práctica. Y son los colegas los que comienzan a comentar y a ayudarlo con sus preguntas en la reflexión, guiados por el mismo. Entonces, esto es un punto importante, porque permite que los docentes también sean referentes de aprendizaje y que además logren un aprendizaje entre pares colaborativo. Una cuarta idea es el andamiaje de la práctica reflexiva en la CAP. Esto es central, porque si ustedes ven los tres primeros puntos, estamos partiendo del hecho que hay un aprendizaje colaborativo. Pero los docentes, para realizar esta reflexión, la práctica reflexiva, necesitan un andamiaje, necesitan de este directivo o la persona que guía la CAP que formule estas preguntas que los ayuden a ellos en la reflexión. En todas las CAPs hemos observado que se empiezan con preguntas de verificación. ¿En qué lección estamos? ¿Qué sesión fue? De verificación. Luego pasamos a la autorreflexión. Y entonces en este punto encontramos que el andamiaje que se le va a dar al docente va a estar totalmente ligado al grado y al nivel de dominio del directivo de su propia práctica reflexiva para que pueda aplicar. Entonces, ahí hay un punto también de quiebre, porque se evidencia también estas dificultades que vienen de la formación inicial, de los vacíos de la formación inicial, que no necesariamente han sido cubiertos en la formación continua. En el quinto punto, la centralidad del directivo en la CAP. Para poder desarrollar la práctica reflexiva, el directivo es una pieza clave, pero no pieza clave solo para que sea él quien tenga el micrófono o monopolice la situación, sino para que realmente pueda ejercer un liderazgo distribuido donde pueda asignar y delegar responsabilidades, no solo delegar actividades, tareas, sino responsabilidades a los docentes para poder participar de la CAP, como por ejemplo, el tema se va a elegir. En una de las CAP, una de las docentes manifestó y los demás colegas estuvieron de acuerdo que habían otros temas que ellos querían ver, pero que no eran temas fortaleza del directivo, por lo tanto no se abordaban. Entonces ahí tenemos justamente cómo esta centralidad puede marcar de manera positiva o negativa. En un lado positivo, en una CAP del norte, por ejemplo, el ambiente en cada entrevista lo primero que salía es que yo me siento en confianza, es que yo puedo decir que no sé, mi directora no me va a juzgar, es que a mí me escucha, porque la directora justamente a lo largo de todas las reuniones, con ella, por ejemplo, salió la primera categoría, ¿no? Estímulos. En todas las reuniones daba estímulos a los docentes verbales. Muy bien, felicitaba, validaba lo que el docente decía. Por lo tanto, los docentes todos deben participar. Y el último punto es la CAP como fuente en el desarrollo profesional docente. Y este es un tema que elegí utilizar la palabra puente, porque veo que de la formación inicial que cada uno tiene entre los docentes y el directivo, la CAP les ha permitido transitar en este puente desde esta primera formación que tuvieron hacia ir a una profesionalización de la misma docencia. Al pasar de un lenguaje un poco desarticulado de qué es lo que estoy haciendo yo, en un tema de la retroalimentación, hacia un lenguaje estructurado. Y el hecho que el docente pueda poner en palabras qué está haciendo, cómo lo está haciendo, por qué lo está haciendo, y si sale bien o no, le ha permitido a él realizar todo un proceso de reflexión a partir de su práctica reflexiva, que ir justamente hacia esa profesionalización.
En cuanto a las conclusiones, me centro en tres grandes ideas. La primera conclusión, después de todos estos hallazgos, es que la CAP es el espacio estructurado de aprendizaje y de desarrollo profesional docente en la escuela. Hay muchas reuniones que se realizan en la escuela de todo el nivel, pero la CAP es reconocida por directivos y docentes que es una reunión exclusivamente pedagógica y por lo tanto tiene acogida, porque durante 1 hora y media, 2 horas que puede durar, solamente se atienden temas pedagógicos y se atienden los temas por los que yo estoy preguntando en mi clase necesito. Entonces, esto es una actividad. Punto 2 es que en otro tipo de reuniones pedagógicas va a haber un expositor, como yo quiero decir esta noche, y los docentes van a estar de manera receptiva. Sin embargo, en la CAP, la primera situación que los docentes y directivos manifiestan es que todos pueden participar, todos pueden opinar, todos pueden preguntar, y según el grado del clima de confianza, llegan hasta decir, no lo entiendo, no lo sé, no lo hice, no lo logro entender todo. ¿No? Entonces, eso es un punto. Y a partir de ahí, que el docente diga, no lo entendió, no logro trabajarlo, viene el acompañamiento pedagógico del equipo, ¿no? La segunda idea es que la reflexión es un medio para aumentar el poder de decisión y la autonomía de los docentes en el aula. Porque en este punto que el docente analiza y llega a trabajar sobre su propia práctica pedagógica en el aula, va a poder lograr ser autónomo justamente y tomar las decisiones necesarias para avanzar en los aprendizajes con sus estudiantes. Y eso es otro punto importante. La CAP logra trabajar un objetivo en común, y el objetivo en común es justamente el logro de los aprendizajes de los estudiantes. Pero para lograr esta práctica reflexiva, siempre van a partir del análisis de datos. Y esa es otra de las fortalezas de la CAP, que ya no se trabaja sobre las percepciones de unos u otros, sino sobre las evidencias de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. La práctica reflexiva establece un puente entre la formación inicial y continua de los docentes, porque en muchos casos este aprendizaje es utilitario porque en la formación inicial el docente no vio el tema, o no lo trabajó, o no lo comprendió. Y finalmente, ya estando en su propia práctica, termina de completar, comprender o mejorar el trabajo. Y finalmente, el liderazgo pedagógico, motivacional y directivo influye en el desarrollo de la CAP, ¿no? En una CAP donde el directivo, mucho verbalmente, decía siempre, ¿no? Colegas, participen, ustedes tienen la palabra, ustedes pueden participar. Una colega levantaba la mano, decía, ¿no? Directivo, yo quiero comentar cómo me fue en clase hoy. Ya, colega, pero rapidito nomás porque hay 1 minuto. ¿No? Entonces volví a incentivar a que hablen, pero el siguiente que tomaba la palabra decía, rapidito porque eso lo vamos a ver la otra semana. Entonces, finalmente, se iba pagando la participación, ¿no? En comparación a la directora que daba los estímulos. Por favor. En cuanto a las recomendaciones para las políticas educativas públicas, la primera sería formalizar en la normativa las horas de reunión para la CAP en la escuela. Definitivamente, si bien el marco del buen desempeño directivo y el marco del buen desempeño de docentes habla de la práctica reflexiva y habla de la comunidad de aprendizaje, sería sumamente importante que se pueda determinar ese espacio en horas asignadas a los docentes dentro de su carga horaria para poder realizar. La segunda recomendación es acompañar técnicamente el desarrollo de las CAP en las escuelas. Este programa de mentoría demostró que los mentores pudieron acompañar a los directivos para desarrollar la CAP. Y que antes de esta presencia de los mentores, a pesar que muchas escuelas estaban en pandemia, no habían logrado reunirse para que ellos mismos tuvieran un soporte de cómo trabajar con el aprendizaje. Y recién a partir de esta presencia del mentor es que se logra así.
Una tercera recomendación es dar continuidad y sostenibilidad a los programas de asistencia técnica directiva para el acompañamiento y monitoreo de la práctica docente. Porque si bien es cierto que los directivos han tenido un primer acompañamiento, algunos un año, otros año y medio, 2 años, sí ellos mismos han manifestado que necesitan continuar, porque la CAP no ha logrado desarrollar niveles altos de práctica reflexiva. Se podría, en términos generales, para los 4 CAP, se encuentra en un nivel de iniciación de la práctica reflexiva. Y todavía hay un trabajo que seguirá haciendo. Y en el cuarto punto es construir la cultura de colaboración en la formación inicial de docentes y consolidarla durante el desarrollo de la CAP en la escuela. Porque llegar a la escuela a trabajar y que de la noche a la mañana me llamen a una reunión de trabajo colaborativo y que me digan que presente las evidencias de mi clase, cómo me fue, cómo no me fue, todos lo van a leer y todos me van a juzgar, no es fácil, ¿no? Entonces, esta es una práctica y un hábito también que tenemos que comenzar a desarrollar desde la escuela, pero para la escuela yo necesitaría un docente que lo haga, pero este docente en su formación inicial necesitaría desarrollar esa competencia. Y para cerrar, el último punto es evaluar el reclutamiento y la formación de directivos que son ejes y piezas claves en estas escuelas. Finalmente, dentro de los autores principales de las referencias bibliográficas que podemos utilizar en el